La dejaron en manos de un hacendado borracho como si fuera un castigo. Pero ese hombre terminó amándola sin condición. ¿Tú alguna vez has visto cómo la vida de alguien muda por completo? ¿Por culpa de un solo acuerdo hecho al final de la tarde? Pues eso fue exactamente lo que pasó en el viejo pueblo de Santa Arina, en pleno faroeste brasileño, cuando el polvo se mezclaba con secretos. Y cada familia cargaba más heridas de las que tenía coraje de admitir. En un camino seco, iluminado por un sol rojizo desertado, una joven llamada Livia era levada como si fuese parte de una deuda. Jogada en las manos de André Valenca, un hacendado fuerte, marcado por la soledad y por un montón de responsabilidades, que tuvo que asumir demasiado pronto. Esa noche, nadie imaginaba que dos almas rotas estaban a punto de se cruzar, y que ese encuentro no solo iba a cambiar el destino de los dos, sino también iba a destapar algo guardado hacía años, escondido en un cofre olvidado. Algo que, cuando tú lo descubras al final de esta historia, te va a dejar con la boca abierta. Mientras el pueblo juzgaba sin saber de nada, André intentaba entender por qué alguien entregaría a una mujer adulta, como si fuera castigo, y Livia intentaba entender por qué la vida parecía empeñada en arrancarla de sus propios sueños. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa hacienda que se veía como el fin de todo, iba a ser justamente el comienzo, el lugar donde el dolor y la esperanza caminarían lado a lado, tejiendo un romance tan improbable como poderoso. Y hoy te voy a contar cómo ese encuentro imposible lo cambió todo. Pero primero dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? El sol empezaba a bajar sobre el sertao de Santa Arina, pintando de naranja las tablas secas de las construcciones. Las cigarras cantaban fuerte, como si quisieran tapar la tensión que flotaba en el aire. La polvareda levantada por los cascos de los caballos anunciaba que alguien llegaba. Y no era visita cualquiera. En el centro de la plaza, Livia Sampaio, una joven de unos 22 años, caminaba con pasos cortos detrás de su hermano mayor. Su rostro tenía una belleza triste, marcada por noches de llanto silencioso. No llevaba cadenas, pero la forma en que la sujetaba del brazo dejaba claro que ella no estaba ahí por voluntad propia. El pueblo miraba de lejos. Las madres cuchicheaban. Los comerciantes fingían acomodar mercancía. Unos decían que era castigo, porque ella había avergonzado a la familia. Otros aseguraban que era pura crueldad, disfrazada de tradición. La verdad, nadie la sabía. Solo sabían que ella era adulta, responsable de sí misma, y aún así estaba siendo tratada como pago. El hermano desmontó frente a la entrada de la hacienda Pedra Brava. El olor fuerte de ganado y tierra húmeda se mezclaba con el viento caliente del final de la tarde. El portón rechinó al abrirse, y desde dentro salió André Valenca. Tenía 28 años, hombros anchos, brazos marcados por el trabajo pesado, barba de varios días, y una mirada que parecía cargar el peso del mundo. En Santa Arina lo conocían por su fuerza y por cierta frialdad, como un hombre que aguantaba tormentas sin agachar la cabeza. Pero los que lo conocían de cerca sabían que había algo roto ahí adentro. En ese momento, además, había olor a alcohol. Andrés sostenía un cantimplora, aunque intentara esconderla detrás de la pierna. El hermano de Livia se acercó y soltó, sin rodeos: aquí está lo que te prometí, André. Mi parte del trato está cumplida. André frunció el ceño. Miró a la muchacha, que evitaba cruzar su mirada con la de él. Su voz salió ronca. Yo acepté la bebida. No acepté a nadie. El otro se rió, seco. Ya está hecho. Tú sabes cómo funciona. El honor de la familia tiene que pagarse de algún modo. Livia, con la voz temblorosa pero firme, se atrevió a hablar. Yo no quiero estar aquí, pero volver ya no es opción. Andrés se pasó la mano por la cara, tratando de procesar aquella escena absurda. Incluso borracho, tenía suficiente claridad.
para notar la injusticia. Encajó la mirada en el hombre que la había traído. Esto no está bien. Ella es una mujer adulta. No es un objeto de cambio. ¿Objeto? Respingó el hermano, irritado. Ella es la causa de nuestra vergüenza. Llévatela, cuida de ella, haz lo que quieras. Yo ya hice mi parte. Livia cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de escuchar eso, justo de quien debería haberla protegido. André, por su lado, sintió, como si se le cortara la respiración por un momento. Hay cosas que él no soportaba, y una de ellas era ver a alguien ser humillado, cuando no lo merecía. Después de unos segundos de silencio duro, dijo nada más. Entra. Pero el tono no era de dueño. Era de responsabilidad, de duda, de incomodidad profunda. Livia cruzó el portón sin mirar atrás. Su hermano volvió a montar el caballo, y se alejó sin despedirse. La polvareda que se levantó detrás de él parecía el último hilo que la unía a la vida que acababa de perder. En la terraza, André dejó la cantimplora sobre la mesa con fuerza. Respiró hondo y habló. No sé qué te hicieron, pero aquí nadie manda en ti. No necesitas tener miedo. Livia levantó la mirada por primera vez, y con una sinceridad que cortaba, respondió. Yo ya no tengo miedo. Solo siento que ya no tengo lugar en el mundo. Andrés se quedó callado. Conocía demasiado bien esa frase. Él había sentido lo mismo años atrás, cuando se vio solo, con una hacienda enorme, y ningún cariño alrededor, mientras el sol desaparecía detrás de las montañas lejanas. Un trato injusto unía a dos almas partidas por la vida. Ninguno sospechaba que ese dolor inicial sería el primer paso para algo mucho más grande, algo que los cambiaría para siempre. Hasta aquí te dejo la primera parte de esta historia, recontada en español mexicano y lista para narración con IA. Cuando quieras, seguimos con la segunda parte, donde Santa Harina empieza a murmurar, y la facenda Pedra Brava se convierte, poco a poco, en el lugar que va a cambiar la vida de André y de Livia para siempre. Al amanecer del día siguiente, Santa Harina despertó con ese silencio extraño, que solo aparece cuando la noche dejó algo pendiente. El viento cargaba olor a pasto quemado, y el tintinear lejano del hierro del herrero retumbaba entre las calles angostas. Era un pueblo pequeño, pero lleno de reglas invisibles, esas que nadie escribe, y todos obedecen. En la tienda del señor Horacio, el mayor centro de chismes del pueblo, el rumor ya corría más rápido que el viento. Dicen que André Valenca recibió a una muchacha como pago. Susurró una mujer mientras elegía harina. Un absurdo que todavía pase, respondió Horacio, moviendo la cabeza con pesar. En la otra esquina, dos peones murmuraban. ¿Será cierto que la entregaron como castigo? Eso dicen, pero esa muchacha no se ve débil, ¿eh? Santa Harina era así. Nadie sabía la verdad, pero todos adoraban inventarla. Mientras tanto, en la hacienda Pedra Brava, el sol iluminaba la terraza donde André estaba apoyado, con la mirada perdida hacia el horizonte. No había dormido mucho. La escena de la noche anterior seguía martillando en su cabeza. La injusticia, la forma en que la habían tratado, la expresión apagada de Livia. Ella apareció en la puerta con pasos suaves, como quien no sabe si tiene permiso de existir en un lugar. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó sin levantar la vista. André respondió con calma. No tienes que trabajar hoy, ni mañana, si no quieres. Aquí nadie te debe nada. Y tú no le debes nada a nadie. Livia respiró profundo, juntando las manos para ocultar el temblor. No quiero ser un peso. No lo eres, respondió él firme, sin pensarlo dos veces. Eres huésped aquí, y mereces respeto. Ella lo miró por primera vez ese día, y André vio detrás de la tristeza una fuerza silenciosa, que lo descolocó por dentro.
La conversación se cortó de golpe, cuando doña Quiteria, una mujer de carácter fuerte y lengua afilada, llegó montada a caballo. Buen día, André. Ya me contaron que recibiste a una muchacha. Livia bajó la cabeza, avergonzada por la exposición. André cruzó los brazos, firme. La recibí, sí, pero no porque yo quisiera un trato así. Ella no está aquí contra su voluntad. Quiteria observó a Livia con atención, pero no con juicio, con empatía. Hijita, ¿te doy un consejo? No escuches la lengua larga de este pueblo. Las calles hablan mucho, pero no conocen el peso que cada quien carga en el pecho. Livia sintió que una gratitud cálida le recorría el cuerpo. Quiteria luego se volvió hacia André. Conocí a tu madre. Ella no permitiría que Pedra Brava fuera motivo de chisme. Cuida bien de esta muchacha. Se le nota que ha pasado por demasiado. La voy a cuidar, respondió André, bajito, pero con una sinceridad que llenaba el aire. Más tarde, mientras revisaban los aperos en el galpón, Livia habló. La ciudad siempre será así, ¿verdad? Sí, respondió André, ajustando una montura. Santa Harina cree que manda en la vida de todos, pero no manda en la tuya, ni en la mía. Ella sonrió, apenas un poquito, como quien prueba la sensación de alivio por primera vez. Gracias, André. No sé cómo agradecer. No tienes que agradecer. Solo vive a tu manera. Cuando estés lista, decide si quieres quedarte o irte. Nadie va a obligarte. Livia tocó la madera del corral, respirando hondo. Aquella hacienda que imaginó como su final, empezaba a sentirse como el primer lugar, donde alguien le daba una elección. Eso, para ella, valía más que el aire. Santa Harina seguía inventando historias, pero ninguna de ellas estaba ni cerca de la verdad que empezaba a nacer dentro de Pedra Brava. Un lazo frágil, silencioso, pero imposible de ignorar. Y si tú estás disfrutando esta historia, prepárate, porque las próximas partes son todavía más intensas. Los primeros días de Livia en la hacienda Pedra Brava fueron silenciosos, pero no de ese silencio que pesa, sino uno que parecía cuidar. Ella despertaba temprano, miraba el campo desde la ventana, y aún intentaba entender cómo había terminado ahí. André, por su parte, mantenía cierta distancia, no por frialdad, sino por respeto, y por miedo de cometer un error que la lastimara todavía más. Esa mañana, el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Livia colocó 2 tazas sobre la mesa, como si aquel gesto simple le devolviera un pedacito de normalidad. André entró despacio, quitándose el sombrero, como quien pide permiso para existir. Buenos días, dijo torpe, sin saber a dónde mirar. Buenos días, André, respondió ella. Su voz suave, casi un susurro. Él se sentó, pero notó cómo ella evitaba acercarse demasiado, como si el cuerpo se protegiera solo, por costumbre, por memoria de dolor. André respiró profundo. Había llegado el momento de hablar. Livia, quiero decirte algo sobre lo que pasó el día en que llegaste. Ella dejó la taza en la mesa, las manos quietas en el regazo, esperando. Yo estaba borracho, confesó él, mirando la madera en vez de mirarla a ella. Y no debía haber permitido que tu hermano te entregara de ese modo. No debía aceptar nada. Fue injusto contigo. Un silencio espeso ocupó la cocina. Livia miró sus propios dedos. Respiró hondo. Y respondió con una serenidad triste. Lo que hicieron conmigo ya venía de antes, André. Tú solo estabas en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Aún así, insistió él, no quiero que pienses que tienes obligación de quedarte aquí, solo porque te dejaron en mi portón. No quiero que creas que le perteneces a esta hacienda.
Livia levantó la mirada, firme. Yo nunca pertenecía a aquella casa, ni a aquella familia. Volver no es opción. Así que, si me permites, quiero quedarme aquí, al menos hasta decidir mi camino. André apretó los puños bajo la mesa. Le dolía que ella creyera que jamás había tenido un lugar seguro en el mundo. Puedes quedarte el tiempo que quieras, dijo él. Pero como invitada, nunca como pago. Ella dio un pequeño sorriso tímido, frágil pero sincero. Gracias, André. Hace mucho que nadie me dejaba elegir nada. El sonido lejano de los animales interrumpió la conversación. André se levantó. Si quieres caminar por la hacienda, puedes hacerlo. Solo evita el pasto del norte. La tierra sigue floja por las lluvias. Está bien, dijo ella. Horas después, Livia caminaba cerca del granero, cuando vio a André acomodando herramientas. Él parecía inquieto, como si llevara algo atorado en la garganta. ¿Estás bien, André?, preguntó ella, acercándose un poco. Él dejó el martillo lentamente, y respondió con una honestidad cruda. No sé cómo manejar esto, Livia. No sé cómo lidiar con tener a alguien aquí, sabiendo que fue herida de una manera que no merecía. Ella sintió una punzada en el pecho. No era lástima, era comprensión. No necesito que me protejan de mi pasado, dijo. Solo necesito que me dejen olvidarlo. Poco a poco. Él tragó saliva. ¿Y yo, puedo ayudarte con eso? Livia pensó un momento. Luego asintió suavemente. Puedes, si no me tratas como si fuera a romperme todo el tiempo. André soltó un suspiro que llevaba años guardado. Voy a intentarlo. Era curioso. Ese hombre que sabía dominar toros bravos, levantar cercas bajo tormentas y enfrentar hombres armados, sin temblar. Parecía torpe frente a una mujer que solo pedía espacio para respirar. Al caer la tarde, se encontraron otra vez en el alpendre. No hablaron mucho, solo compartieron el silencio. Pero era un silencio distinto, uno que no dolía, uno que no cortaba, uno que sanaba. Y por primera vez desde que llegó a la hacienda, Livia sintió algo parecido a alivio. Un alivio pequeño, casi invisible, pero lo suficiente para empezar a unir las piezas rotas de su alma. Sin darse cuenta, ese fue el primer hilo que tejió el lazo entre ellos. Un lazo que cambiaría sus vidas. Los días siguientes en la hacienda Pedra Brava parecían fluir con una suavidad nueva, como si cada amanecer trajera un respiro que antes no existía. Livia caminaba por los pasillos, con un cuidado casi ritual, como si cada paso pidiera permiso al suelo. Y André la observaba desde lejos, intentando entender dónde le dolía, no en el cuerpo, sino en el alma. Una tarde, mientras el sol ardía sobre el cercado, y los peones arreglaban el alambre, André encontró a Livia cerca del pozo, mirando fijamente el balde que descendía por la cuerda. Se acercó despacio. El agua de este pozo corre desde antes de que yo naciera, comentó, buscando romper el silencio con algo leve. Mi papá decía que este pozo salvó a mucha gente en tiempos de sequía. Livia no apartó la vista del agua que subía. Salvó a muchos, menos a quien debía, murmuró sin darse cuenta. André quiso preguntar, pero se contuvo. Sabía que había heridas que no se abren a la fuerza. ¿Y tú?, preguntó con suavidad. ¿A quién debía haber salvado? Ella respiró profundo, pero no respondió. Había un dolor viejo ahí, uno que no se cura con palabras. Fue entonces que la manija del balde resbaló. Antes de que cayera de golpe, André lo sujetó rápido. El movimiento la sobresaltó. Livia retrocedió 2 pasos, los ojos grandes, como si esperara un golpe que nunca llegaría. André se detuvo al instante y levantó las manos despacio. «¡Ey! Tranquila.
No voy a tocarte sin que tú lo permitas. Nunca. El rostro de ella se tiñó de vergüenza. Perdón, es que, a veces me asusto con facilidad. No tienes que disculparte por tener miedo, respondió él firme. La gente se disculpa por cosas que no son su culpa. Y el miedo nunca lo es. Livia bajó la mirada, sintiendo que por primera vez alguien entendía, sin exigir explicaciones. Al caer la tarde, el olor a heno y madera vieja llenaba la establería. André limpiaba las herraduras de un caballo, cuando Livia, tímida, se acercó. André, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué bebes tanto? Él se detuvo. Suspiró hondo antes de responder. Porque es más fácil enfrentar la soledad cuando la cabeza está nublada. Ella se sentó en un cajón cercano, observándolo con curiosidad sincera. Tienes una hacienda enorme, gente que te respeta. ¿Por qué te sientes solo? Porque el respeto no es compañía, respondió con un sorriso triste. Y hace mucho que no tengo a nadie con quien compartir el silencio. Livia entendió mucho más de lo que él imaginaba. Yo no te tengo miedo, André, confesó. Tengo miedo de la vida, de todo lo que me quitó. Él dejó el caballo y se acercó un poco, pero sin invadir su espacio. ¿Y qué te quitó? Ella cerró los ojos un instante, como quien reúne fuerzas para admitir algo. La posibilidad de confiar. André quiso consolarla, pero ninguna palabra parecía suficiente. Así que eligió la sinceridad. Si algún día quieres intentar confiar en alguien otra vez, puedes empezar conmigo. No prometo acertar siempre, pero prometo nunca lastimarte. Los ojos de Livia se ablandaron, no en sonrisa, sino en reconocimiento. Gracias, André, por no rendirte en entenderme. No me rindo fácil, respondió él con suavidad. Ese instante, simple, casi silencioso, marcó un giro imperceptible, pero decisivo. Las heridas invisibles de cada uno comenzaban a mostrarse, y, paradójicamente, eso los acercaba, porque a veces el dolor es un idioma que solo entiende quien también ha sufrido. Cuando la noche cayó y el viento sopló frío, André dijo, vamos dentro. No necesitas enfrentar la oscuridad sola. Ella dudó un segundo, pero luego caminó junto a él. Sus pasos todavía eran tímidos, pero ya no tan pesados como el día en que llegó. Era el comienzo de una cura silenciosa. Con el paso de las semanas, la rutina en la hacienda Pedra Brava empezó a tomar una forma nueva. Al principio André insistió en que Livia descansara, que se acostumbrara al lugar, antes de involucrarse en cualquier tarea. Pero ella no era mujer de quedarse quieta mientras la vida pasaba. Una mañana clara, la encontró mientras él revisaba una cerca desgastada. André, quiero ayudar, dijo ella con firmeza. No quiero que pienses que estoy aquí solo pasando el tiempo. Él levantó la mirada y le dedicó un medio sonrisa cansada. Nunca pensé eso. Pero tampoco quiero que te esfuerces más de la cuenta. Aún estás acomodándote. Puedo trabajar, respondió ella segura. Necesito ocupar la cabeza. André la observó un momento. Había determinación en sus ojos, pero también cansancio. Aún así, reconoció esa necesidad. Sentirse útil, cuando todo lo demás te fue arrebatado. Está bien, cedió. Te voy a mostrar la horta. Es un buen comienzo. La horta era un pequeño mundo aparte. Tierra húmeda, olor a hojas verdes, madera vieja rodeando los brotes tiernos. No necesitaba fuerza. Requería paciencia. Y eso sí que lo tenía Livia. Aquí siembras, aquí riegas, explicó André. Pero lo más importante es esto. Escuchar la planta. Cada una tiene su tiempo. Como las personas, añadió ella, acariciando el suelo con cuidado.
André soltó una sonrisa suave. Exacto. Livia empezó a trabajar en la horta todos los días. Y poco a poco, ese pedazo de tierra se llenó de vida. Las hierbas crecían fuertes. El olor fresco llenaba el aire. Y ella parecía encontrar por fin un rincón de paz. Los peones notaron el cambio. Al principio no sabían cómo tratarla. Unos demasiado respetuosos, otros demasiado tímidos. Pero su forma educada y discreta fue conquistando a todos. Una tarde, el peón Joao, hombre serio, humor seco, se acercó a ella mientras revisaba unas plantas. Doña Livia, usted cuida esta horta mejor que mucha gente que nació en el campo. Ella rió leve. Solo observo antes de tocar. Eso es sabiduría de gente buena, dijo él, rascándose el sombrero. La facenda anda más ligera desde que llegó. Livia bajó la mirada, sin saber cómo recibir elogios sinceros. Desde lejos, André observaba todo. La forma en que ella creaba lazos. Sin siquiera notarlo. Lo sorprendía cada día. Se acercó cuando Joao se alejó. El personal te aprecia, dijo él. No necesitas decir eso, André. No quiero que crean que vine a ocupar el lugar de nadie. No estás ocupando nada, respondió él con firmeza. Solo ven que tienes buen corazón. Y en un lugar como este, eso vale oro. Ella tomó un ramillete de hortela. Entre los dedos. No sé si tengo tanto valor así. André dio un paso. Su voz baja pero segura. Yo sí lo sé. El silencio que siguió. No era incómodo. Era un silencio lleno de algo que crecía. Despacio pero seguro. A medida que los días avanzaban, André comenzó a enseñarle otras tareas. Como separar los remedios del ganado. Como ver si un becerro necesitaba atención. Como revisar los coxos de sal. Una tarde, vieron un becerro recién nacido, luchando por ponerse de pie. André, ¿por qué cuidas esta facenda? ¿Como si fuera todo lo que tienes? Preguntó ella. Él tardó un segundo en responder. ¿Por qué lo es? La heredé muy joven. Perdí a mi madre temprano, luego a mi padre. Y desde entonces, esta tierra es lo único que me ha mantenido en pie. Ella lo miró con tristeza suave. Entonces esta facenda te salvó a su manera. Tal vez, dijo él mirando el horizonte. Pero a veces solo me recuerda lo solo que he estado. Livia observó al becerro levantarse por fin, sobre sus patas torpes. Nadie se queda solo para siempre, André. Él no respondió, pero la frase quedó flotando en su pecho, como un eco, como una posibilidad. Con el tiempo, la presencia de Livia cambió más que la horta. Reorganizó la cocina, cuidó de los peones enfermos, escuchó historias antiguas, trajo orden y calma a la casa. Pedra Brava, que antes era pesada y silenciosa, parecía respirar mejor. Y André notaba esa diferencia. Cada vez que la veía caminar con un cesto de hojas, o conversando con los peones, o simplemente existiendo. No lo entendía del todo, pero sabía que la vida tomaba un rumbo nuevo, uno que él no controlaba, pero que quería seguir. Era el comienzo de una aproximación natural, tan suave como las plantas, que Livia cuidaba con tanto cariño. La noche caía lentamente sobre Pedra Brava, pintando el cielo de tonos azulados y morados. Era una de esas noches en que el silencio pesa distinto, como si el aire cargara recuerdos que aún no encuentras, pero que sabes que están ahí. Después de un día cansado, organizando el corral y guiando a los peones, André caminó hacia el cuarto que había sido de su padre. Nadie solía entrar ahí. La puerta vieja de madera siempre soltaba un quejido grave al abrirse, como un suspiro atrapado, pero André necesitaba buscar unos documentos sobre una venta de ganado, y sabía exactamente dónde estaban. En el cofre. Livia pasaba por el pasillo,
con un lienzo recién lavado entre las manos. Cuando vio la puerta entreabierta, ese cuarto siempre le había despertado curiosidad. No por ambición, sino porque parecía guardar historias que nadie se atrevía a tocar. Ella nunca preguntaba nada, porque respetaba los silencios de André, tanto como él respetaba los suyos. Dentro del cuarto, André encendió el lampiao y caminó hasta el cofre apoyado en la pared. Sacó la llave del bolsillo y abrió la pesada tapa metálica. Con un chasquido seco, entre papeles y documentos viejos, encontró la carpeta que buscaba, pero al tirar de ella, algo cayó al suelo. Un sobre amarillento, sellado con cera antigua. André lo tomó en sus manos. En la esquina reconoció la letra firme de su padre. Esa escritura que siempre cargaba autoridad, pero también un peso que nunca había entendido del todo. El sobre tenía un mensaje escrito, para ser abierto en el momento correcto. André tragó saliva. Había olvidado por completo la existencia de ese sobre, o mejor dicho, la había enterrado a propósito. Su padre había sido un hombre duro, más dado a la disciplina que al cariño. André no sabía si ese sobre guardaba consuelo o más culpas. Levantó la vista y vio a Livia en la puerta. Ella no entró, solo hizo un pequeño gesto, pidiendo permiso para hablar. Escuché la puerta, pensé que quizá necesitabas ayuda. La luz del lampiao iluminaba medio rostro de ella, mostrando cansancio, pero también una serenidad nueva, que había ido ganando cada día. No, no hace falta, respondió él. Solo estoy revisando cosas que mi papá dejó pendientes. Ella observó el sobre en sus manos. Ese, parece importante. André dudó antes de contestar. Tal vez sí, pero aún no sé si estoy listo para leerlo. Livia entendió el peso de esa frase. Dio un paso pequeño hacia adentro, sin invadir, sin presionar. A veces guardamos cosas, creyendo que duele menos, pero el dolor se queda ahí. Solo espera. Él soltó un suspiro, uno de esos que te vacían, porque salen desde el fondo del pecho. Mi padre dejó muchas cosas sin explicar, muchos silencios, muchos vacíos. No sé si esta carta trae respuestas, o más preguntas. Livia mantuvo la mirada firme. André, quien vive con la herida abierta, le teme incluso a lo que puede curar. Tú decides cuándo, pero no cargues esto toda tu vida. Él cerró el sobre con cuidado y lo guardó en la gaveta del escritorio. Lo leeré cuando llegue el momento. Ella sonrió leve, con ese tipo de sonrisa que lleva verdad y tristeza a la vez. A veces el momento correcto es cuando más miedo da. André la observó un instante. Era extraño cómo ella podía ver en él cosas que él mismo evitaba mirar. Ella bajó la vista. ¿Puedo arreglar esa cortina? Se quedó atorada. Él asintió. Livia entró al cuarto, levantó el tejido con delicadeza y acomodó la tela. Aquel gesto simple le trajo a André un recuerdo nítido de su madre, que siempre mantenía ese cuarto impecable. Sintió un apretón en el pecho, pero no de dolor, sino de nostalgia. Tienes una manera, comenzó a decir él, pero se detuvo, temiendo sonar invasivo. ¿Una manera de qué?, preguntó ella. Una manera de hacer que esta casa parezca viva otra vez. Livia bajó los ojos. Su voz suave. Quizá porque yo también necesito que algún lugar se sienta vivo, antes de volver a sentirme vacía. El silencio que siguió no era incómodo, era profundo, lleno de significado. Andrés cerró el cofre, apagó el lampiao y dijo algo que nunca se habría permitido años atrás. Livia, si algún día ese sobre resulta importante, quiero que sepas algo. Tú ya eres parte de esto, de la facenda, y de lo que yo estoy intentando entender de mí mismo.
Ella lo miró sorprendida. Nunca nadie la había incluido. En nada tan grande. André, yo solo quiero un lugar donde mi presencia no sea un castigo para nadie. Él sostuvo su mirada con una firmeza tranquila. Aquí, nunca has sido castigo, y nunca lo serás. Livia se fue por el pasillo, tocando con suavidad el marco de la puerta, como si dejara atrás un peso antiguo. André se quedó un momento mirando la oscuridad, el sobreguardado, las sombras del cuarto. Sabía una cosa con absoluta claridad. Desde que Livia llegó, nada en esa facenda había sido igual. Y por primera vez, esa idea no le dio miedo, le dio esperanza. Os días continuaron pasando. E enquanto dentro da facenda Pedra brava as coisas comecábam a encontrar o ritmo maíz leve. Lá fora, o povoado de Santarina nunca deixaba nada en paz. O silencio do interior da facenda contrastaba, como burburino inquieto da cidade. E como sempre, rumor maldito foi crescendo pelas esquinas. Viento que sopla, los murmullos en Santa Arina. Na venda do Senhor Horacio. Duas mulheres comentaban como se suas palabras fossem lei. Yo te digo, esa muchacha, algo esconde. ¿Y André Valenca aceptándola en su casa así nomás? Dicen que hasta trabaja en la horta, como si fuera la dueña. Outro grupo cochichaba perto do poco. ¿Será cierto que ella lo está encantando? André nunca dejó a ninguna mujer quedarse tanto tiempo ahí. As palabras voaban como poeira no vento, se infiltrando en cada porta. Até chegaron de causaría maíz estrago. Espiguilla de arroz Quiteria llega con advertencias. Doña Quiteria, a muller que nunca teve medo de falar a verdade. Chegou a facenda numa mana seca. O cavalo trotando firme pelo camino. Livia estaba regando a horta. E percebeu a expresao seria da muller. Muito antes de ouvilá. Buenos días, hijita, dice Quiteria. ¿André está por aquí? Creo que está en el establo, respondeu Livia. Mas a voz dela vacilou pouco. Quiteria nunca vina sem motivo. A muller desmontou. E, antes de ir atrás de André, seguró de leve a mao de Livia. No te asustes. Pero el pueblo está hablando más de la cuenta. Hizo fe su estómago de Livia apertar. Hablando, ¿de mí? De ti, de él, de todo. Gente que no sabe nada. Cree que puede inventar lo que quiera. Livia engolió seco. O pasado de la sempre foi municao para faladores. Quiteria continuó. Pero te digo algo, hijita. No dejes que esa gente te haga sentir que no mereces respeto. No vuelvas a encoger el cuerpo, por miedo a los demás. Aquellas palabras tocaran fundo. Livia respiró, tentando nao deixar a Emocao escapar. Gracias, doña Quiteria. De verdad. A muller sorrió de lado, con cariño firme. Confía en André. Ese hombre no deja que nadie hable mal de quien vive bajo su techo. Caballo André escucha lo que no quería oír. Quiteria encontró a André no establo, ajeitando as ferraduras de cavalo. André, temos que falar. Ele endireitou a postura. Já prevendo problema. Santa Arina está venenosa, avisó ela. Dicen que tú y Livia, que ella está ahí porque tú la quisiste así. Os solos de Andrés se estreitaran. Sentiu calor subir pelo peito. Nao de vergona. Más de furia. Ella no es de nadie, respondeu seco. Y mucho menos está aquí por mi voluntad. La trajeron contra lo que ella quería. Y eso no lo voy a permitir que repitan. Quiteria cruzó os bracos. Entonces vas a tener que dejar eso claro. Porque el pueblo está empezando a inventar. Lo que duele escuchar. André pasó a mao pela barba. Frustrado. Lo voy a resolver. Quiteria se aproximó paso. Pero también cuida de tu corazón, André. No te hagas el ciego. Se nota que te importa más de lo que dices. Ele nao negó. Porque negar sería mentir.
Espiguilla de arroz o encontró que mudou o ar. Andrés ayudo establo já comamente tomada. Encontrou Livia ainda na horta. Ajoelada, mexendo na terra. Como aquele cuidado que ele já tinha aprendido a admirar. Livia. Ela levantou a cabeza. O olar de la dicia que já sabía de algo. Doña Quiteria me dijo que el pueblo comenzó a hablar. André respiró fundo. Como a voz maíz firme do que se sentía. Lo que ellos digan, no me importa. Pero no voy a permitir que te falten al respeto. Ela se levantou devagar. Batendo a terra das maos. André. Yo no quiero ser motivo de problemas para ti. No eres ningún problema, respondeu rápido. Huase como urgencia. Livia deu paso para atrás. Como que intenta proteger o propio Coracao. No quiero traer desgracias a tu nombre. Ni a tu hacienda. Andrés se aproximó paso. Nao o suficiente para tocalá. Más o bastante para que él asentise. A sinceridad de queimando no olar dele. Escúchame bien. Tú no trajiste ninguna desgracia. Tú trajiste luz. Livia sentiu o arfugir por segundo. André, no digas eso. Lo digo porque es verdad. Desde que llegaste, yo no soy el mismo. Y esta casa tampoco. Ela ficou imóvel. O vento balancaba os cabelos dela. E André sentiu ímpeto forte. De seguralos atrás da orela. Mas se conteve. Sempre se contina. Si el pueblo quiere hablar, que hable, continuo ele. Yo sé quién eres. Y tú sabes quién soy yo. O peito de Livia se apertou. Ninguém nunca defendeu dessa forma. Nunca. Símbolo de luna creciente uma verdade que comeca a escapar. Livia respiró fundo. Tentando recuperar a calma. André. Yo, no sé qué estoy sintiendo. Ele ficou rígido. A frase entró nele. Como rayo silencioso. No tienes que saber, respondeu suave. Solo, no tengas miedo de sentir. O solos del abrilar a instante. Antes de se encherem de agua. Hace mucho que nadie me dejaba sentir nada. Sin castigarme por eso. Aquí nadie te castiga, dice André, firme. Aquí tú decides. Livia baixou o rosto, emocionada de jeito novo. André, percebendo. Deu paso atrás. Nao por rejeicao. Mas por respeito. Porque cuando alguém está ferido. Até gesto de carino. Pode parecer ataque. Espiguilla de arroz o comeco do que eles ainda não entendem. Quando ela voltou a levantar a cabeça. Seus solos encontráramos dele. Como uma intensidade que nenhum dos dois esperava. Foi daqueles momentos. Em que nada acontece. Mas tudo muda. O vento soprou. A horta balancou. E o Coracao dos dois. Bateu maíz rápido do que debería. Livia murmuró. André, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Él sorrió de leve. Como una vulnerabilidad rara. No lo sé, Livia. Pero no voy a soltar tu mano. Cuando decidas extenderla. Ela nao respondeu. Mas naquele silencio. Nasceu algo que nao precisaba de nome. Algo que só crece. Onde o respeito existe. Os rumores de Santarina nao diminuirán. Pelo contrario. Cada boca que falaba aumentaba a historia. Cada olar desconfiado colocaba maíz peso. Sobre os hombros de Livia. E como sempre. O destino gosta de testar quem já sofreu demais. Símbolo de luna nueva achegada que ninguém quería. Era fin de tarde. Cuando o silencio da fazenda foi cortado. Pelosam de cascos apresados no camino de terra. Livia estaba perto do galpao. Organizando cestos de ervas. Cuando Joao apareceu correndo. Doña Livia. Creo que mejor se mete a la casa. Viene gente. Ela franciu o seno. ¿Quién? Joao apertou o chapéu entre as maos. No sé, pero no traen cara de amigos. O Coracao dela gelou. Nao por cobardia. Mas porque ela reconecia muito bem.
A sensacao de ameaca chegando. André, que estaba no curral. Levantou a cabeza a ouvir o barulo de cavalos. Seu olar endureceu imediatamente. 4 homens se aproximaban. Na frente, montado num cavalo bayo. Estaba a oír Mao de Livia. Aquilo nao era boa coisa. O encontró tenso. ¿Qué demonios haces aquí? Soltou André. Se me esconder o desprezo. Oír Mao de Livia de seu do cavalo. Comúeme sorriso torto. Cheiro de bebida forte. E arrogancia estampada no rosto. Vengo a buscar lo que es mío. André de paso a frente. A vos basa, ameacadora. Livia no es tuya. Ni de nadie. Oso mens atrás do ir Mao. Mexeramas maos perto das armas. Joao e outros peoes da fazenda. Se aproximaram devagar. Prontos para defender. Ella es responsabilidad de mi familia, insistió oír Mao. Y tú la tienes trabajando aquí, como si fuera. Tragó saliva, buscando a palabra. Como si fuera parte de tu hacienda. Andrés cerró os punos. Más su avosayú fría e controlada. Ella trabaja porque quiere. Se queda porque quiere. Y se va. Solo si ella quiere. Oír Mao soltó una risada amarga. Pues yo vengo a llevarla. Ya causó demasiado problema allá. Y ahora está causando aquí. Corazón roto Livia aparece. Antes que André pudiese responder. A voz de Livia se ouviu atrás deles. No voy contigo. Oír Mao virou o rosto bruscamente. Tú cállate. No tienes derecho a decidir nada. Livia de paso a frente. Mesmo tremendo por dentro. Tengo derecho porque soy adulta. Y no soy su deuda. Aqueles homens rirán. Riso feo, sujo. De que nunca respeitou nada. Ah, claro. Muy adulta para desobedecer, ¿no? Ironizou oír Mao. Ela fechou os solos por segundo. Sentiu o peso de anos sendo calada. Más desa vez. A voz saiu firme. Como si finalmente pertencese a ella. Yo no te debo nada. Y no voy a vivir más bajo tu mando. Fuego André intervem. André de paso. Que fésate os corajosos recuaren. Ella ya habló. Y aquí se respeta su palabra. Oír Mao olou para André. Con odio creciente. ¿Qué te crees? ¿Su dueño? ¿Su hombre? A mandíbula de André trabou. No soy su dueño. Pero si soy el hombre, que no va a permitir que la humilles otra vez. Livia prendeu a respiracao. Aquilo ninguém jamás tinha dito por ella. Oír Mao cuspiu no chao, irritado. No tienes idea del daño que ella causó. Andrés se aproximó a te ficar. Palmo do rosto dele. El único daño que veo es el que tú le hiciste a ella. Silencio. Pesado. Tenso. Dos homens no fundo mexeu una arma. E Joao inmediatamente segurou a dele. O clima estaba prestes a explodir. Símbolo de alto voltaje la confesión forcada. Livia, rosnou oír Mao. Cuenta la verdad. Diles por qué fuiste castigada. Diles por qué eres vergüenza de nuestra familia. Ela ficou pálida. O chao pareceu sumir sob seus pés. No, murmuró. Diles, gritó él. Diles lo que hiciste. André de paso a frente. No tiene que decir nada. Claro que sí, porque ustedes no saben que ella fue la que. Livia gritó antes que él terminase. Basta. O solos dela brilaban. Nao de lágrimas. Más de corajem. Si quieres hablar de vergüenza, habla de ti. De lo que hiciste tú. No yo. Oír Mao empalideceu por instante. André percebeu. ¿Qué fue lo que él hizo, Livia? Preguntó André. Con a voz controlada. Más carregada de fogo. Ela respirou fundo. Seu corpo tremia. Nao por medo do presente. Más pelo fantasma do pasado. Él. A voz falou. Ela olou para André como quien busca forca.
Él apenas asentiu levemente. Él me culpó de algo que él mismo hizo. Silencio mortal. ¿Qué hizo? Preguntó André. As maos dela se fecharam como se segurasen dor. Arruinó un trato importante. Se metió en problemas de deudas. Y dijo que era culpa mía. Que yo debía pagar por su error. Que mi presencia deshonraba la casa. André ficou imóvel. Nada no rosto se mexía. Mas algo nele. Algo escuro. Despertou. Entonces, por eso te entregó como pago, concluyó André. A voz carregada de odio contido. Livia asentiu. Comador finalmente exposta. Él destruyó mi nombre. Para salvar el suyo. Os homens atrás do irmão ficarán inquietos. A verdade não era do agrado deles. André falou baixo. Mas cada palabra saiu afiada. Llévate tus mentiras de aquí. Ella no pertenece a tu casa. Y nunca más va a hacerlo. O irmão cerrou os dentes. Quis falar algo. Mas percebeu que qualquer reacao seria vista como cobardia. Cuspiu no chao outra vez. E montou no cavalo. Esto no termina aquí. Para ti sí, respondeu André. Eles foram embora. Como que enfoge do próprio erro. Símbolo de luna creciente depois da tempestade. Livia ficou parada. Os joelhos quase cedendo. André caminou até ela. Devagar. Como sempre fazia. Para não assustá-la. Livia, estás bien? Ela fechou os olhos. E deixou uma lágrima cair. No. Pero estoy libre. Por primera vez. Soy libre. Ele sentiu o peito apertar. De jeito novo. Intenso. Incontrolável. Sem tocala. Mas con voz que parecía abraco. Dice. Ahora sí. Tu vida vuelve a ser tuya. Livia sorriu chorando. E André soube naquele instante. Que protegería esa liberdade. Contudo o que era. Contudo. Aquela noite caiu diferente sobre a fazenda Pedra Brava. Não era o silêncio pesado de antes. Nemo silêncio leve das noites de paz. Era o silêncio que anunciava mudança. Livia ficou sentada no alpendre. Olhando o beicio da estrada por onde o irmão desapareceu. Uma parte dela tremia. Não de medo. Mas de tudo o que havia finalmente dito em voz alta. André se aproximou devagar. Sem pressa. Sem barulho. Como se soubesse exatamente quanto aquele momento importava para ela. Livia, murmurou. Si quieres estar sola, me voy. Ela respirou fundo, segurando o chale contra o peito. No, André, quédate. No quiero estar sola esta noche. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mais perto o suficiente para que ela sentisse segurança. Por longos segundos. Nenum dos dois disse nada. Era o silêncio que não machucava. Era o silêncio que curava. Corazón roto me soltaron para salvarse ellos. No pensé, comecou Livia, a voz basa, que un día iba a decir la verdad. Siempre tuve miedo, André. Miedo a que nadie me creyera. Miedo a que me llamaran mentirosa. Miedo a que no valiera nada. André virou o rosto para ela devagar. Livia, tú vales más de lo que imaginas. Ela sorriu, triste. Mi familia me soltó para salvarse ellos. Y yo cargué esa culpa por años. Creí que era mi destino. Ya no, respondeu André, firme. Aquí no cargas destino ajeno. Aquí eliges. Livia o olou como los marejados. Tú siempre dices eso. Que aquí yo elijo. Pero, ¿y tú, André? ¿Tú qué eliges? Ele ficou en silencio por momento. Yo te elijo a ti. Aunque no te diga todo, respondeu en fin, com aquela honestidade que vina direto do peito. Ela franciu o seno. ¿Todo? ¿Hay algo más? André respirou fundo. Como quem decide abrir uma porta, que sempre manteve fechada.
se levantou, entrou na casa, e voltou como o envelope amarelado, que encontrara no cofre días antes. Livia engolió seco. ¿Qué es eso? Es una carta de mi papá. Una carta que cambia más cosas de las que pensé. Él se sentou novamente, e colocou o envelope nas maos dela. Léelo. ¿Yo? ¿Estás seguro? Sí, porque tú eres parte de esto ahora. Livia abrió o envelope tremendo. Dentro había papel antiguo, tinta poco apagada, más palabras fortes. Notas a carta. Asterisco hijo. La vida no se sostiene solo con fuerza. Se sostiene con alguien que vea tu alma, aunque tú mismo la escondas. Algún día llegará una mujer que hará esta casa respirar de nuevo. Una mujer que no vendrá por interés, sino por destino. A ella, entrégale la mitad de lo que un día fue mío. No como heranca, sino como reconocimiento. Cuando esa mujer aparezca, tú lo vas a sentir. No la dejes ir. Asterisco. Livia deixou a carta cair no colo. Seu solo se enchiam de lágrimas. Nao de dor. Más de misto de incredulidade e emocao. André. ¿Esto habla de mí? Él respiró fundo. Como olar firme. Sí, Livia. Habla de ti. Desde el primer día en que pisaste esta tierra, yo ya sentía algo que no sabía explicar. Él atentó protestar. Pero yo llegué rota, André. Yo no traje luz, yo solo traté de sobrevivir. Él segurou as maos dela. Pela primeira vez sem pedir permisao. Porque sentiu que ela não requaria. No, Livia. Tú no sobreviviste. Tú renaciste. Y con eso, renacimos todos aquí dentro. Ela deixou uma lágrima escorrer. No sé si merezco tanto. Mereces más, retrucó André. Mereces una vida entera sin miedo. ¿Y si me dejas? Yo quiero ser parte de esa vida. Livia baixou o olar, emocionada. Tengo miedo, André. Yo también. Pero prefiero caminar con miedo contigo, que caminar sin miedo. Pero solo. As palabras atingirán o peito dela, como uma chama suave. E pela primeira vez. Ela não se afastou do toque. Não se encoleu. Não esperou agressao. Ela apenas permitiu. Símbolo de luna creciente, André. Creo que estoy comenzando a. As maos de André ainda seguraba más dela. O mundo ao redor parecía sumir. Livia respirou fundo. Como que salta de penasco seguro. André. Creo que estoy comenzando a sentir algo, que pensé que nunca más iba a sentir. Él levantó lentamente o olar. ¿Qué sientes, Livia? Ela fechou os olhos. Deixando as palabras saírem. Huase como suspiro. Siento que aquí, contigo, por fin estoy a salvo. André fechou os olhos devagar. Como que recebe presente precioso demais. Entonces, no te voy a soltar. Nunca. En aquela noite. Sob o brilho suave da lua. Sem beijo ainda. Sem contato maior do que suas maos unidas. Eles derão o paso mais importante. O de confiar. El amanecer seguinte chegou lento, suave. Como se até o sol subese. Que aquele seria día importante na Pedra Brava. Livia acordou antes dos galos cantarem. Ficou sentada na beira da cama, olando o colar azul que André colocara en seu pescoco. A pedra parecía respirar junto con ela. Un hogar. Susurrou. Jamás pensé que podría sentir algo así. Do lado de fora, André camineia no terreiro. Pensativo. Como homem que finalmente encontrou. A coragem que passou anos escondendo. Quando ele abriu na porta, o mundo pareceu, por momento, se encaixar no lugar certo. Buenos días, Livia, dice él, serio, más suave. Buenos días, André. Ela se aproximou devagar. Não havia medo nos pasos dela.
So de Sisao. Corazón rojo, ¿qué somos ahora? André. Comecou ela, torcendo os dedos. Quiero hablar contigo antes que el día comience. Ele asentiu, atento. Dime. Livia respirou fundo. Como quem carrega anos de dor. E finalmente decide pousar o peso no chao. Cuando llegué aquí, yo pensaba que mi vida había terminado. Que yo solo venía a servir como castigo. Como si yo fuera un objeto para pagar un error. Pero tú hiciste que esta tierra dejara de ser una celda. Tú me viste cuando nadie lo hizo. Os olos de André brillaran discretamente. Yo solo hice lo que cualquier hombre digno haría. No, André, negó ella. No cualquier hombre. Tú decidiste escucharme, creer en mí, y cuidar de mí sin pedirme nada. Ella se aproximó paso. Depois outro. Ahora yo quiero saber. ¿Qué somos? A pergunta ficou suspensa no ar. Pesada e leve ao mesmo tempo. André engoliu em seco. Por instante achou que a voz falaria. Mas não falou. Somos lo que tú quieras que seamos. Yo no voy a empujarte ni a apresurarte. Pero te digo algo desde el corazón, Livia. Yo te amo. Te amo con la fuerza de un hombre, que por fin encontró razón para vivir. Livia sentiu as lágrimas subirem. Mas não recuou. Y yo, susurrou, como a voz tremendo. Yo también te amo, André, de la manera más verdadera que he sentido en mi vida. E dessa vez, nenum dos dois hesitou. André tocou a mão dela com cuidado. Ela entrelacou os dedos dele, como se já subese o camino. Aproximaram-se devagar, como aquela calma de quem renasceu junto. E se beijaram. Beijo sem pressa, sem culpa, sem medo. Beijo que selou. Tudo o que sofrerán. E tudo o que ainda viverían. Girasol la boda bajo el viejo IP. Os meses seguintes foram leves. Mesmo com trabalho duro. Santa Arina, que antes murmuraba, agora admiraba. A mulher que había chegado como castigo. Era agora respeitada, querida. Exemplo de forca. E André janao carregaba solidão no olar. Carregaba certeza. Naquele ano, decidirán se casar. En baixo do velo IP amarelo, que guardaba historias da familia Valenca. A Jeracoes. Livia usou vestidos simples, feito por Dona Dalva, e o colar azul que simbolizaba. Não só o carino de André, mas a escola de la pela vida. Andrea esperaba nervoso, mas sorrindo como nunca tinha sorrido antes. Quando ela chegou, o vento pareceu segurar a respiracao. Prometo, dice André, com a voz firme, compartir contigo mis silencios, mis cargas y mis días. Prometo proteger tu libertad, como parte de la mía. Y sobre todo, prometo nunca dejar que vuelvas a sentirte sola. Livia tremia, mas era de Emocao. Prometo amarte no por lo que me diste, sino por lo que me devolviste. Mi voz, mi fuerza, mi lugar en el mundo. Prometo caminar contigo, no detrás ni adelante, sino a tu lado. Joao chorou escondido. Dona Dalva tentou disfarcar. Cuando se beijaram, o IP deixou cair pétalas amarelas, como chuva de bencao. Casa con jardín novo comeco. A fazenda Pedra Brava se transformou. A casa tina risos. Os peoes tinam respeito. E André e Livia tinam ao outro. Alguns anos depois, a historia de como uma mulher entregue como castigo, se tornou dona da fazenda. E dona do coracao do fazendeiro maíz duro do sertao. Virou lenda contada en cada canto de Santa Arina. Mas só eles sabiam a verdade. Foi o amor. Amor simples, íntegro, nacido da dor e regado com respeito, que salvou os dois. E todas as tardes, quando o sol caía no horizonte, André abracaba Livia no alpendre, e dizia baixinho,
Gracias por volverme casa. E ella respondía, gracias por enseñarme a vivir sin miedo. Obrigada por acompañar esa historia. Se você gostou desse romance emocionante, deixe seu like. Se inscreva no Enigma de Enamorar. E compartir con alguien que ama historias de renacimiento. Porque no final, todo mundo merece amor. Que cure, que acola, e que devolva o que a vida tirou.